Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión del día de hoy, miércoles 7 de agosto del 2024, teniendo, ¿no es cierto?, en tabla varios aspectos que vamos a hoy día analizar junto a ustedes. Le doy la palabra en primer lugar al señor secretario. Gracias, señor presidente. Hay una breve cuenta. En primer lugar, se ha dado cuenta de la urgencia que fue presentada el día de ayer en la sala en carácter de discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Enseguida tenemos dos solicitudes de audiencia. La primera, del presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, AG, señor Daniel Fernández, quien solicita poder exponer inquietudes y propuestas en relación al proyecto de ley Lafkenche. Y en segundo lugar, una solicitud de audiencia de la Asociación de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, Armasur AG, con el fin de exponer su mirada respecto al proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente, y en materia de la tabla, solo señalar que se excusó por no poder asistir a la sesión de hoy día la presidenta de CONAPACH, señora Zoila Bustamante. Sí, pidió ser reagendada, tuvo un problema de último minuto. Así que, sobre la cuenta, doy la palabra a los colegas parlamentarios si tienen opinión sobre lo que ha explicitado el señor secretario sobre la cuenta. Puntos varios. Muchas gracias. No hay puntos varios. Vamos entonces. Sí. Es que yo me sorprendí un poco por la tabla. Entonces, ¿no vamos a votar el proyecto de ley que quedó pendiente de la sesión? Sí. ¿Cómo no entendimos? Está en la tabla. No, lo que señala el señor secretario es que se incorporó como urgencia ayer en la sala el tema como discusión inmediata lo de cabotaje. Ah, como discusión inmediata. Sí, lo de cabotaje. Ya. Pero eso no trastoca nuestra agenda del día de hoy, que ya teníamos planificada cerrar el segundo proyecto de género. Ah, perfecto. Ya es que Parte como punto uno de la tabla, después vamos a escuchar a algunos invitados de la ley Lafkenche, y en ese marco se excusó la señora Zoila para que la reemplacemos para la próxima sesión. Y yo quiero partir ya de la primera, después que volvamos a la distrital, la primera, terminar con el tema de la ley Lafkenche allí, porque tenemos como 6 invitados que faltan. 3 hoy día, 3 o 4 en esa sesión de la última que te va a tocar presidir, Daniel, porque me toca estar en el Parlamento Andino, en la última de este mes, y después yo quiero partir de inmediato en septiembre ya con los invitados que vamos a programar hoy día. El punto 3 de la tabla de hoy día es la ley de cabotaje, que el gobierno nos ha pedido comenzar a discutir. Así que, señor secretario, vamos con el punto 1 de la tabla del día de hoy para avanzar y poder, ¿no es cierto?, también escuchar a nuestros invitados en el tema de la ley Lafkenche. Gracias, señor presidente. Se había iniciado un poco la exposición de este proyecto en la última sesión, pero quedamos un poco cortos de tiempo. Este proyecto, que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, está en etapa de discusión. En particular, si sus señorías ven en su carpeta está un comparado, y respecto de este proyecto se presentó solamente una indicación del honorable senador señor Espinosa, que se encuentra, claro, en la página 4 del comparado. O sea, comienza en la página 4 del comparado. Tenemos en la penúltima columna, ¿no es cierto?, el texto propuesto por la Comisión de Mujer y Equidad. Perdón, presidente, ¿leo la indicación? ¿Sí? Sigamos. Vamos. ¿Dónde está? En la página 4 del comparado, ahí está el comparado. Sí, ese. Entonces señala lo siguiente, que es solo una indicación tal como señalé. Del honorable senador señor Espinosa, para reemplazar la oración: dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los respectivos pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscritos en el registro pesquero artesanal o en el registro de actividades conexas
de la pesca artesanal por la siguiente frase, que es la que propone el autor de la indicación. Dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 7 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscritos en el registro pesquero artesanal. Estará también integrado por un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades conexas. Hasta allí la indicación presentada por el presidente de la comisión. Esa es, correcto. Es la única indicación al proyecto que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes. La idea, ¿no es cierto?, de la indicación justamente es que queden incorporados, ¿no es cierto?, representantes de actividades conexas, pero ya más delimitada, que no sea tan abierto por todas las razones que aquí se esgrimieron la reunión pasada, en el sentido de que hay muchas de estas actividades conexas que no guardan necesariamente una relación con el género. Hay muchas actividades conexas que son mayoritariamente, ¿no es cierto?, de sexo masculino, por lo tanto no genera el objetivo que busca centralmente el proyecto de ley. Yo no sé, me gustaría que el Ejecutivo le echara una miradita a cómo visualiza esa indicación. Una pregunta al Ejecutivo antes, a ver si... porque yo quiero entender el sentido de la indicación, ¿ya? Y lo que yo deduzco, y por eso quiero preguntarle al Ejecutivo esto también, es que la diferencia que hay acá es que en el proyecto de ley que aprobó la Cámara viene incorporado las actividades conexas con la posibilidad de integrar un número sin límite de Indeterminado. Sí, sin límite. Sin de límite. Integrantes al comité de manejo. Correcto. Yo eso lo entiendo más allá del factor de género, que puede estar presente, pero podrían ser puros varones también en las actividades conexas, y entiendo que eso tiene un mérito propio, ahí está mi duda. Entonces, por eso es que, más allá del factor de género, que es muy relevante, lo que yo entiendo, y ahí va la pregunta del Ejecutivo, es si acá en el fondo lo que estamos haciendo es también incorporar a un conjunto de actividades de la pesca artesanal, llamemos conexas, que no estaban con los mismos facultades para participar en esta entidad. Y eso yo, a primera vista, lo entendería como un avance, ¿ya? Yo puedo entender que eso algún armador de un sindicato lo vea como un problema porque tenía la exclusividad. Así es hasta hoy día, digamos. Está la exclusividad. Hoy día un representante de las actividades conexas no puede integrarse a un comité de manejo. Con esta modificación estamos dándole esa posibilidad. Pero yo no lo veo a priori como un problema porque las actividades conexas tienen un registro, están relacionadas todas con la pesca artesanal, y hay una duda legítima del presidente en la sesión pasada que decía, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, una agrupación que tenemos en las caletas, por ejemplo, de turismo, se quiere incorporar, pero el turismo no es una actividad conexa a la pesca artesanal, no está en el registro? O una asociación gastronómica que se da obviamente en caletas grandes asociadas, que tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, yo la dificultad que veo en la indicación, y esa es la inquietud, que limita la posibilidad que las actividades conexas tengan un rol más protagónico, y yo creo que eso es positivo, digamos, a primera vista, no sé si hubiera algún otro tema. Esa es la inquietud. Sí, yo igual, antes de que el Ejecutivo responda, yo quiero solo explicitar en lo siguiente la indicación. Yo comparto lo que tú, senador Núñez, está planteando, lo que usted está planteando. Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que las actividades conexas terminen siendo hegemónicas dentro del comité. Y creo yo que no se trata de eso, por lo menos desde mi punto de vista. Aquí lo que busca la indicación es decir que tenga un número determinado, no un número indeterminado. Esa es la única apreciación. Vicente. Presidente, por su intermedio, varias cosas, desde lo general a lo particular. Los comités de manejo son una institución de gobernanza y comanejo que fue incorporada a la ley 20.657 del año 2013. Se incorpora en conjunto también con el comité científico técnico. Fueron dos incorporaciones que incorporan un enfoque de gobernanza participativa a la Ley General de Pesca. Los comités de manejo están a cargo del diseño, la implementación y la evaluación de los planes de manejo, y están integrados tanto por representantes del sector artesanal, industrial y del sector público. En específico, la propuesta de modificación de ley plantea varios puntos. En primer lugar, quien está siendo postulado a integrar este comité de manejo debe estar inscrito
o en el registro pesquero artesanal o en actividades conexas. Eso es un cambio porque actualmente tiene que estar inscrito en registro pesquero artesanal solamente, y además por interpretación de la Contraloría con el registrado el recurso objetivo. Es decir, si yo quiero integrar el comité de manejo de X recurso, tengo que además no tan solo estar inscrito en el registro pesquero artesanal, sino que además tener el recurso inscrito por interpretación de la Contraloría. Esto se estaría superando con este proyecto de ley. Pero lo interesante es que se mantiene quien postula a esta persona siempre tiene que tener el recurso inscrito. Es decir, yo postulo a un representante de actividades conexas o a un representante de pesca artesanal inscrito en el registro pesquero artesanal, pero quien lo postula siempre está inscrito en el registro pesquero artesanal y además tiene el recurso objetivo inscrito. Es decir, son digamos, los merluceros los que van a elegir los integrantes del comité de manejo de la merluza y así sucesivamente con todos los recursos. En cuanto a la paridad, esto ya se encontraba recogido en la ley 21.370 y se está avanzando en la paridad, en la integración paritaria de los comités de manejo. Por tanto, se tiene que respetar, no por este proyecto necesariamente, sino por algo que ya venía implementándose desde hace varios años. Y en específico, en cuanto a lo que viene de la Comisión de Género y lo que se propone por parte del senador es efectivo. Se incrementa un cupo para la pesca artesanal y actividades conexas, lo que viene de la Comisión de Género, es decir, los representantes tienen que ir de 2 a 8, anteriormente era de 2 a 7, y lo que viene de la Comisión de Género es que puede ser tanto de actividades conexas como inscrita en el registro pesquero artesanal, siempre que lo postula, inscrito en el registro pesquero artesanal y su recurso objetivo inscrito. Lo que se propone por parte del senador, entendemos, es mantener de 2 a 7 los representantes de la pesca artesanal siempre a todo evento y asegurar en todos los comités de manejo siempre al menos la participación de una representante de las actividades conexas. Eso podemos informar. Dejo abierta la discusión. Yo creo que lo explicaron, presidente, una pregunta súper... O sea, yo creo que ustedes lo explicaron muy bien. A mí no me quedó más claro que en la lectura misma, que es un poco engorrosa, pero yo vuelvo al punto anterior. O sea, lo que yo no logro dilucidar es por qué sería negativo que hubieran, en vez de 1, 2, 3 o 4 representantes de las actividades conexas. Uno siempre puede ver un extremo, pero tampoco creo que sea muy lógico ponerse al extremo, que se va a excluir a los armadores, porque aunque no hayan tenido la experiencia previo, uno entiende que todas las actividades conexas están en un registro y tienen que cumplir exigencias para estar ahí, y obviamente están involucrados en la actividad de la pesca. Entonces yo no veo que sea negativo y que haya que limitar a un representante, sino que veo positivo que se permita que en la vida de los comités de manejo se vaya dando, y probablemente va a ser algo gradual. Tampoco me imagino que vaya a ser algo que, porque como ustedes bien decían, tiene que ser propuesto por uno que es parte hoy día. Esa es la inquietud. No sé si tendrá una valoración, no sé, uno puede conocer una experiencia negativa, pero en general yo no podría partir diciendo, porque hayan 2 representantes de las actividades conexas, eso va a perjudicar, entre comillas, a los armadores. Ahora, te insisto, hay realidades muy distintas, Sí. pero a priori no me lo imagino, esa es mi inquietud. Yo ahora me confundiste tú a mí. Pero como venía de la Cámara, ¿podían ser hasta 2? ¿O más de 2? ¿Podían ser 4, 5? Eso es lo que nosotros queríamos limitar, porque en definitiva, mi opinión que di en la primera intervención antes que llegara la senadora Loreto, era que en definitiva pudiese estar este comité integrado hegemónicamente por... Exacto. Y eso creo que y eso es una preocupación que legítimamente tienen quienes hoy día administran el comité científico. Senador, por su intermedio, efectivamente
no plantea el proyecto una limitación, solo se amplía de 2 a 8 representantes que pueden venir tanto del registro pesquero artesanal como del registro de actividades conexas. Pero, y destaco ese punto, que quien postula y quien designa, o quien entrega el voto finalmente, es siempre aquellos pescadores que tienen el recurso inscrito. Por tanto, efectivamente no tiene una limitación en cuanto a número, pero me imagino que en la práctica Para entender bien, ahora se puede postular a ese comité de manejo a alguien de las actividades conexas, pero los que votan son los que tienen el recurso inscrito, que son armadores, po. que son los pescadores artesanales de ese recurso. O sea, está bien, eso es una limitación importante a la duda que tú tienes, que me parece legítima, digamos, o sea, que se diera esa distorsión. Sí, yo tengo bastante clara mi posición respecto a la indicación que viene, digamos, la que probamos en la comisión. Pero la pregunta es en relación a lo que plantea el senador presidente Espinosa respecto a la indicación. ¿Cuál es la observancia que ustedes tienen como ejecutivo y cuál es su opinión? Concretamente, porque en el fondo en la indicación original dice de la pesca artesanal o de la actividad conexa. Y en la otra dice que al menos haya una de las actividades conexas. Entonces, como lo mismo pienso yo, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia para tener claridad en la discusión? Por su intermedio, presidente, nosotros estamos de acuerdo con el texto que ha sido evacuado por la Comisión de Género. Eso lo hemos señalado. Sin perjuicio de eso, también hacer ver a la Comisión de que lo evacuado por la Comisión de Género efectivamente no tiene un límite. Podrían ser 8 representantes, pero destaco nuevamente el punto de que quien lo postula siempre tiene que ser un pescador artesanal con el recurso inscrito. Esto significa que eventualmente podrían ser 1, podrían ser 8 o podría no ser ninguna. Entonces, la indicación del senador Espinosa asegura que al menos una en todos los comités de manejo exista, un representante de actividades conexas. Gracias, presidente, se me da la palabra. Pero en relación a esa indicación, ¿ustedes estarían de acuerdo o no con respecto a la indicación? ¿Cuál es la opinión, digamos? Sí, nosotros estaríamos de acuerdo con una al menos indicación uno que al menos uno de las actividades estamos conexas. asegurando un cupo Me de parece actividades bien también. conexas. Incluyendo bajar de 8 a 7. Porque la indicación habla. Por su intermedio, presidente, en realidad lo que actualmente existe en la norma es de 2 a 7 representantes de actividades artesanales. Eso con la indicación se mantendría. Y lo que se agrega es un representante al comité, un representante de actividades conexas, con independencia de los 7 artesanales que correrían por cuerdas separadas en el fondo. Se aseguraría siempre en la integración del comité de manejo un representante de actividades conexas con esta indicación, obligatorio. Sí, es que sí, en realidad, mira, cuando tratamos de acomodar una norma para ajustar y permitir la participación, ¿verdad? Siempre encontramos con esta dificultad. Discúlpeme la voz, estoy un poquito estereofónico hoy día. Pero respecto de la indicación en relación al texto original, el único cambio que se produce en la indicación que presenta Espinosa es básicamente, es sola exclusivamente el hecho de un representante, que a lo menos un representante de las actividades conexas en el comité. Esa es la única modificación respecto al texto original. De 7, ¿verdad? Se mantienen en 7 y dentro de ellos se agrega 1, tendrá que venir de estas actividades conexas. ¿Ya? Una sola pregunta, Fidel, ¿por qué 7 y no 8 nomás? Porque en el fondo son los miembros del comité, ¿no es cierto? Que dentro de los miembros del comité del mundo de la pesca artesanal y actividades conexas, más toda la... Pues, se imagino que tú pensaste en las votaciones eventuales, que no fuera par, pero están todos los demás miembros del resto de los integrantes de este comité, incluyendo el propio Ejecutivo. Esa parte la dejamos con 8. Creo yo, con 8 y con la variación que tú planteas. Disculpa la ignorancia, ¿qué pasa ahí si en una decisión hay un empate?
por su intermedio, claro, efectivamente, no, este es el sector artesanal lo que estamos analizando. Los comités de manejo están integrados por más integrantes, o sea, el sector público, el sector industrial, etcétera. Según comprendo, se recogería la indicación del senador Espinosa, reemplazando la cifra 7 por 8. Dicho comité, la leo, quedaría: dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscritos en el registro pesquero, y estará también integrado por un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades. Debiera entenderse que es uno entre los 8, ¿no? Al menos uno. Sí. Sí, digo que por la redacción queda las... Ya, es que por eso, del modo que queda redactado, podría prestarse esa duda. Serían 7 representantes pescadores artesanales, estará también integrado por un representante de las actividades conexas. Se podría... No, sí entiendo que la idea es que sean 8, pero Con la exigencia que al menos uno sea de la actividad con eso. sí, esa es la idea. Pero no sé si queda claro... Sí. Cambia la redacción de la indicación, para ser transparente, si dice al menos uno o si dice uno, no es lo mismo. Entonces tienen que cambiar el texto que está propuesto ahí. No sé si me... La idea es que sean 8, pero... Pero yo tengo una propuesta, señor presidente. O sea, nada más que cambiar como el tenor, pero diría: dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscrito en el registro pesquero artesanal. Estará también integrado al menos por un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades conexas. Deberá estar integrados al menos por un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades. Presidente, no, es que se mantiene la duda. Yo le diría, secretario, usted, con su experiencia, porque estamos hablando de 8 representantes, ¿verdad? Uno de los cuales deberá ser, ¿verdad?, proveniente de las actividades conexas, y vale contar, no con esa cosa media rara que da también una interpretación de que pudieran haber uno más. ¿Ya? Me parece, si les parece. Claro. Dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscritos en el registro, uno de los cuales será un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades conexas. ¿No? No, ¿por qué? Yo, disculpa que pida la palabra, pero es que yo creo que en lo que no tenemos acuerdo hay que votar. O sea, ustedes están haciendo un esfuerzo de síntesis, me parece bien, pero yo no lo comparto, porque en el juicio lo que salió a la Cámara es mejor. Sí. Porque yo no limitaría que fuera uno a priori. O sea, si pone uno al menos, claro, es un avance porque obligaría a integrar Al menos uno. Al menos uno. Pero, ¿qué pasa si en un comité de manejo, no sé, hay 2 destacados de las actividades conexas y pueden ser un aporte? Yo no me voy a cerrar a eso. Entonces, en ese sentido, prefiero... Por eso uno, Claro, pero es por que eso hablo de al tienen menos que poner uno, al pueden menos ser porque... 2 o 3. Ah, uno al menos, ya. Ok. Pero- Uno al menos, sí. Al menos. No, pero tiene que decir al menos. Sí, pues eso es lo que dije yo. Porque lo que dice Vicente es que como quedó de la Cámara, podría ser 0. Sí, pues, sí, tú exiges que haya por lo menos uno. Lo mismo que lo que viene de la Comisión de Género también, podría ser ninguno. A ver, no sé si me permite, presidente. ¿Sí? Senadora Carvajal. Entonces, yo pienso que mi propuesta es que quede igual como viene la Cámara en el siguiente tenor del inciso 1 antes del punto. Dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscrito en el registro pesquero artesanal. Ahí debe haber uno. Deberá también estar integrado al menos por un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades conexas. Es que el al menos tiene que estar. Sí, yo le sugiero, presidente, que estamos claros en la intención final, ¿ya? Pero
estamos tratando la creatividad, ¿no es cierto? A lo mejor complicando la redacción, cuando usted, el secretario, podría hacer un ajuste específico respecto al tema, que quede claro que son máximo 2, o sea, son máximo 2, máximo 8. Uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene que venir de las actividades conexas. Ese es el punto central del tema. Y ahí estamos. ¿Ah? No, si yo no estoy diciendo la redacción, no quiero comprometerme a dar una redacción a la indicación. Que el secretario inspire la idea de lo que estamos planteando, básicamente. No, sí, está bien, pero lo que pasa es que la redacción de una indicación es la expresión de una idea en su redacción. Y la idea que surgió del debate es que en estos comités de manejo haya al menos un representante en las actividades conexas, pero al decir al menos uno es distinto de decir que integre uno, porque al decir que integra uno hay un límite, al decir al menos deja abierta la posibilidad. Entonces la redacción en eso tiene que ser taxativa, no puede ser... Dijimos, al menos uno. Ok. Al menos uno. En ese espíritu, ¿te parece? Sí, pero si eso es lo que hemos estado proponiendo todo el rato. Sí, ¿Cómo que bien? Entonces, ¿está complicado redactarlo ahora? Dicho comité estará integrado por no menos de 2 ni más de 8 representantes de los pescadores artesanales, a quienes solo se les exigirá estar inscritos en el registro pesquero artesanales. Uno de los integrantes, digamos, y no también porque también genera la sensación de un adicional, ¿no? Sí. Uno de los integrantes, al menos, deberá ser un representante de las actividades conexas de la pesca artesanal inscrito en el registro de actividades conexas. Al menos uno de los cuales. Al menos uno de los cuales. Está bien, sí, está bien. Al menos uno de los cuales. al menos uno, Vamos, ahí queda bien. el integrante estará, Al menos uno de los cuales será... estará integrado. ¿Sabe por qué? Disculpe, no, perdón. Actividades conexas de la pesca artesanal en tierra La libre. idea es después la regla. Lo que pasa es que el grupo de 8 habla de al menos 8, de entre 2 y 8 representantes de pescadores artesanales, o sea, son integrantes, pero que en este caso deben ser pescadores artesanales, y el otro grupo son pescadores de actividades conexas. No sé si eso... por eso había señalado la palabra, pero la palabra integrantes de este comité. Pero, si queda claro para sus señorías, con al menos uno de los cuales... Sí, bueno. En votación, Lo pondremos en votación, señor secretario. con esa redacción. ¿Quiere votarlo? Sin duda. Muy bien. Senador Sandoval, ¿cómo vota con esta modificación? A favor, señor secretario. Senador Núñez. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Señor presidente. Gracias, presidente. Por 4 votos a favor y ninguno en contra, quedaría aprobada la indicación con la enmienda que ya se ha señalado. Siendo la única indicación que tenía este proyecto, quedaría en consecuencia despachado en particular. Los dos están despachados entonces. La discusión del otro ya pasó, ¿no? ¿En la sala? Hoy día se ve en cuarto lugar. Hoy día está en cuarto lugar. Hoy día está la discusión en cuarto lugar. Sí, pero hoy día recién se va a dar. Ah, ¿se da cuenta hoy día no? Ya. O sea, no se va a alcanzar a ver. No, no se va a ver. Depende cómo avancen ustedes. Si avanzan rápido, sí que es. Depende de otros temas. Claro, depende de otros temas. Ayer fue un avance lento, claramente, con toda la discusión que hubo. Ya, entonces nos vamos con el segundo punto de la tabla, señor presidente. Y le pido a los colegas parlamentarios, si tienen otros compromisos, que no se vayan antes que definamos el tema de cabotaje, porque vamos a empezar esa discusión pronto. Entonces vamos. Quiero hacer una clase. Voy a darle la palabra a la senadora Carvajal antes de entrar al punto de la Kemchi. Primero, disculpas, presidente, porque había un retardo, el ingreso al paraíso no me permitió llegar a la hora, pido la excusa.
Pero quería hacer un alcance porque ayer justamente en la reunión de jefes de comité, en donde estábamos planteando la posibilidad de poner en tabla el proyecto de excedente de la pesca, surgió una duda que quedaron de solicitar un informe a la comisión a propósito del cuestionamiento que hace la senadora Lubén Sperger. Por tanto, ella señala que no queda claro si esos excedentes que se van a permitir, ¿cierto?, capturar respecto a la merluza, a la anchoveta y otras que señalamos, permitiría, digamos, que esa posibilidad la tengan pescadores de una región en otra región. Yo entendía, y fue materia de esta discusión, y lo explicité efectivamente ayer en la reunión de jefe de comité, por una parte que eso sería absolutamente ilegal, porque transgrediría la ley de pesca, ¿cierto?, y sobre todo los permisos y las habilitaciones. Y lo segundo, que tampoco este proyecto señala la posibilidad de que se haga ni como excepción ni de ninguna otra manera. Entonces, eso impidió efectivamente que pudiéramos poner en tabla algo que a mí me parece bien complejo, dado que la premura que tienen los pescadores, a quienes escuchamos, especialmente de los lagos y de otras regiones, era muy necesario poder avanzar en este proyecto. Entonces, lo planteo, Presidenta, a ver si podemos entregar esa información, no sé si la subsecretaría o alguien nos puede ayudar, para que prontamente se pueda dilucidar esa duda y se pueda poner en tabla, porque eso limitó que ayer pudiera ponerse en tabla. Eso, Presidente. Señora senadora, sí, efectivamente se acercó a la oficina nuestra la asesora del presidente del Senado con esta consulta y se le entregó la información de que ese peligro a la que aludía la senadora Emmensperger no existía. No está incorporado en todo caso. Igual. Fue informado a la... Sí, igual preferiría si pudiéramos emitir una nota, vuelvo a insistirlo en aquello, de una carátula, digamos, donde aclare este punto, porque creo que la necesidad que tenemos de avanzar en aquello es muy urgente y que se ponga en tabla es algo que también voy a solicitar, o que le pudiéramos pedir al presidente que lo solicitara en la sala para ponerlo en tabla al menos la otra semana, si es que no se puede hoy día. Presidente, sobre el punto, efectivamente, la ley de remanente lo que hace es una excepción al artículo 3, letra C de la ley de pesca, que habla sobre la fijación de cuotas globales de captura, que la fijación de cuotas globales de captura rige para el año calendario y excepcionalmente por estas leyes de remanente se puede capturar los primeros días de la temporada siguiente al año siguiente. Esto es una excepción a esta determinación de la cuota global de captura. Esto nada dice respecto a la extensión de operaciones de la flota de una región a otra, porque recordemos que el registro pesquero artesanal es regional y la operación también es regional, y la extensión de operaciones en aquellos casos que se ha permitido es una excepción muy estricta y que se ha dado en unas regiones que siempre están en disputa en esta comisión también. Y es algo muy reglado además. Y no tiene nada que ver con el proyecto que se está viendo en tabla de remanente. Si vaya sexto, vaya sexto. Yo sé que el senador Sandoval le transmite a su colega. No sé, yo estoy en contra. Porque a propósito la primera región no está incluida, ¿no? Desde la segunda a la 10ª. Y era, o a la 11. Primariamente era la... No, pero si se incorpora ahí para... ¿Se incorporó también? Arica y Tarina, cuotas. ¿Seguro? No, es una que es de la segunda. Bueno. Ya. ¿En qué quedamos? Es que están los invitados por el segundo punto ya, pero... Vamos con el segundo. ¿En qué quedamos en este punto? O sea, vuelvo a decirte, presidente, si usted pudiera, a nombre de la comisión, oficiar como presidente para que esto quedara bien resuelto y que se procediera a poner en tabla el proyecto. Yo entiendo que hay urgencia para que eso se pueda hacer, para que pueda avanzar. Este. No, el de los excedentes de la pesca. El otro está... Sí, sí. Ah, tú dices para que se vea pronto. Claro, es que ayer se impidió poner en tabla porque estaba esta duda. Entonces, como está la duda, que la comisión envíe una notita Ya. para que se aclare y lo pongan en tabla. Po. Ya, Entiendo ok. yo que esto es urgente para los pescadores. Po. No hay problema. Eso. De acuerdo. Ya, vamos con el punto 2 con nuestro invitado. Son
Bueno, tal como señaló que se puso la señora, está Sí, la señora Zoila va a ser para la otra semana. en la lista. ¿Con quién partimos? Con Joaquín. Joaquín. En la lista del transporte. Ese es el primero que va a estar presidente. Vamos entonces con nuestro primer invitado de Pivotes, análisis de políticas públicas del Centro de Incidencia Pública Pivotes. Está aquí don Joaquín Sierpe, acompañado del director de incidencia, señor José Antonio Valenzuela. ¿Así es? Así que le damos la palabra, ¿no es cierto?, a nuestros invitados al día de hoy para dar su aporte en el tema de la ley Lafkenche. Ahí también tenemos, ¿no es cierto?, por Zoom, encargado de comunicaciones digitales, ¿puede ser? ¿No? Don Iván Reynoso, ¿no? Ah, lo tenemos acá, ya. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente, por su intermedio a los demás senadores de la comisión y senadoras y a todos los aquí presentes. Mi nombre es José Antonio Valenzuela, yo soy director de incidencia de la Fundación Pivotes y antes de darle la palabra a Joaquín, que va a explicar nuestra visión respecto a la ley y al proyecto que estamos aquí comentando, me gustaría un poco contextualizar nuestra presencia aquí como institución, hablando sobre este tema tan importante. Pivotes es un centro de incidencia pública, nuestro propósito es visibilizar ciertas crisis que creemos que están afectando al país y promover ciertas políticas públicas y soluciones privadas para abordarlas. En ese contexto nos enfocamos en 4 áreas claves. Una de ellas, y la que nos convoca a estar aquí, es lo que llamamos la crisis de estancamiento económico que vive el país hace algunos años y nuestro llamado a activar un ciclo de crecimiento dinámico y sostenible, apoyado y sostenido en nuestras riquezas naturales. Nuestras riquezas naturales creemos que nos ofrecen ventajas comparativas y que se presentan como una oportunidad no solo de crecimiento económico y de creación de empleos de calidad, sino que nos permitiría asumir un rol de liderazgo en los principales desafíos globales que atraviesa la humanidad, como son la descarbonización de la matriz energética, la electrificación del transporte a través del cobre y el litio chileno, el uso incremental de agua salada para hacer frente a la escasez hídrica por la que atraviesa el país y, por supuesto, la transición a una alimentación más saludable y menos contaminante a través de la acuicultura nacional, donde el borde costero chileno es fundamental. Se proyecta que para 2080 la demanda global de proteína haya crecido en más de 2.000 millones de personas y Chile tiene una oportunidad y una responsabilidad de proveer alimentos marinos saludables y con bajas emisiones y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y eficiente en uso de suelos, y eso implica un consenso en que la industria acuícola debe crecer. Sin embargo, esta oportunidad y esta responsabilidad está en grave riesgo, creemos, por problemas de diseño y aplicación de la ley Lafkenche. Y nosotros desde Pivotes nos hemos propuesto respaldar con datos y evidencia los impactos no previstos en su momento de diseño y de aplicación de esta ley y proponer propuestas concretas de modificaciones legales que permitan corregirlos. Y en eso Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, va a explicar el trabajo que hemos venido haciendo, nuestra visión del proyecto de ley y algunas propuestas para complementarlo. Muchas gracias. La palabra al señor Sierpe. Muchas gracias, presidente. Gracias a los senadores y senadoras presentes hoy. Para nosotros, como bien decía José Antonio, un gusto poder estar acá. Hemos estado trabajando una buena cantidad de tiempo en la ley Lafkenche, así que feliz de mostrar lo que hemos averiguado y nuestra investigación hasta el momento y además poder comentar el proyecto de ley en cuestión. Me gustaría partir con un par de datos, más que nada en honor al tiempo, verlos lo más rápido posible, de qué hemos hallado en Pivotes respecto a esta ley. Esta ley nosotros creemos que el diagnóstico principal que nosotros tenemos es que hay un problema de incentivos, de los incentivos que están puestos a solicitar espacios costeros marinos para pueblos originarios, que como bien sabrán es la principal consecuencia y mecanismo de acción de los ENCPO. El plazo temporal es algo que es bien importante, por dar un ejemplo, hasta que se publica el decreto de destinación marítima de los ENCPO, no debería pasar más de un año. Sin embargo, esto, según datos de Subpesca y CONADI, está promediando 6 años de tramitación. Solamente la verificación del uso consuetudinario, palabras simples, la verificación del uso consuetudinario, ver que la comunidad que está solicitando, o las comunidades que están solicitando, efectivamente hacen uso y han hecho prácticas que son manifestaciones de su cultura en ese espacio, está demorando 2,15 años. Pero la ley nos dice que tiene que demorarse un mes el plazo para que el informe de verificación de uso consuetudinario sea emitido. Durante todo este tiempo aplica la principal consecuencia que tiene pedir un ENCPO, que es que cualquier otra solicitud que está en la zona
solicitudes de concesiones marítimas, solicitudes de concesiones de acuicultura, solicitudes de área de manejo, están suspendidas. Entenderán la incertidumbre que eso implica para la inversión, pero también que implica para los pueblos originarios que legítimamente buscan defender el uso que le dan al borde costero toda esta cantidad de años, a pesar de que la ley indica lo contrario. ¿Cuál es el problema? Dar un par de ejemplos prácticos de lo que ha ocurrido debido a estas paralizaciones y la extensión que han tomado todas las solicitudes de ENPO que existen actualmente. 1/3 de las solicitudes de concesión de acuicultura a nivel nacional, estamos hablando de 519 solicitudes, están suspendidas por la ley Lafkenche porque se sobreponen con espacios de ENPO en tramitación y casi 900 solicitudes de concesión marítima corren la misma suerte. Todo esto igualmente según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Podríamos poner esto de forma más gráfica para que se note cuál es el problema y la extensión de lo que estamos hablando. Lo que pueden ver en la pantalla son las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Como verán, prácticamente no existe borde costero que no esté o solicitado u otorgado como ENPO. Vuelvo a insistir que esto a priori no es problemático si se cumplieran los plazos que la misma ley establece. Sin embargo, la cantidad de hectáreas que está abarcando esta legislación, con las suspensiones paralelas, están afectando gravemente la economía, pero también está generando problemas de convivencia social en la misma región, y así nosotros en Pivote lo hemos podido constatar, y estoy seguro que ustedes también en sus visitas a sus respectivas zonas, con las comunidades locales, con los pescadores artesanales y con otros actores de las zonas involucradas. Sobre el proyecto de ley en cuestión, nosotros creemos que el proyecto tiene aspectos que son tremendamente positivos. Hay un establecimiento de un quórum mínimo para solicitar un ENPO, cosa de que la comunidad o las comunidades que estén yendo a solicitar el ENPO estén bien representadas y no solamente un par de personas de esas comunidades sean las que hacen la solicitud. Se limita a un plazo máximo de 2 años la suspensión de otras solicitudes, las que yo les mencionaba previamente. Esto viene meramente y enhorabuena a dar certidumbre a las inversiones que se realizan en la zona, y también se avanza en una adecuada protección de una actividad que todos bien sabemos, no solamente para la zona sur de Chile, sino que para todo el país es muy importante, como es las caletas de pescadores y la actividad de la pesca artesanal. Sin embargo, nosotros creemos que todavía es necesario poder avanzar si es que queremos combatir este problema de incentivos que yo les mencionaba. ¿Cuál es el incentivo? Hoy en día es muy fácil pedir espacios costeros de pueblos originarios, es muy fácil que la extensión de estos espacios sea muy amplia, muchas veces hablamos de cientos de miles de hectáreas, y la consecuencia de pedir solamente un ENPO es tan gravosa que se ha utilizado, y eso está constatado en distintas instancias, para, por ejemplo, frenar proyectos de inversión o para frenar otras solicitudes en la zona. Nosotros en Pivotes, estoy esperando a que cargue, acá está. Nosotros en Pivote hicimos un documento que se llama Propuesta de Reforma a la Ley Lafkenche. Está disponible en la página web de Pivotes y pueden revisarlo en cualquier momento. Y hace una serie de propuestas en esta línea. Primero, creemos que es necesario que haya un examen de suficiencia más exigente al nivel de la admisibilidad de los ENPO. Esto lo que vendría a solucionar es precisamente el problema de los incentivos que yo les mencionaba. Solicitar y solicitar ENPOs sabiendo que la admisibilidad es muy simple y por tanto voy a poder hacer que otras solicitudes que estén en la zona se suspendan. Posponer el inicio de suspensión de solicitudes no a cuando se pida el ENPO, sino a cuando se verifique el uso consuetudinario. En la misma línea de lo anterior, actualmente por solicitar un ENPO se congelan solicitudes de afectación para otros fines. Si es que nosotros posponemos esto a cuando CONADI efectivamente verifique el uso consuetudinario, ganamos por partida doble. Uno, se deja de tener este incentivo a solamente pedir la solicitud de espacio costero marino, y además los pueblos que efectivamente y de forma legítima quieren proteger el uso consuetudinario que da al borde costero, pueden esperar a este punto, y si es que efectivamente están los argumentos para que sea verificado, se verifica el uso consuetudinario por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o CONADI. Establecer un plazo máximo, aquí esto está en el proyecto de ley. Nosotros, dado este plazo máximo de 1 año que les mencionaba para que el decreto de destinación marítima sea publicado, creemos que es prudente que sea de 1 año el tiempo máximo en que las solicitudes pueden estar suspendidas. Esto está en línea con el proyecto, pero creemos que se puede acotar aún más y sería beneficioso, sobre todo para las inversiones en la zona sur de Chile, pero también en el resto del país. 4, algo que aquí yo creo que esto es imperativo que sea incluido en cualquier reforma que se realice. Actualmente la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la CRUB, está constituida en cada región del país, es presidida por el gobernador regional, están diferentes alcaldes de las zonas
afectadas por los ENPO que se están solicitando, tiene que votar si se aprueba, se rechaza o se aprueba con modificaciones el ENPO. Lo que está pasando es que... disculpen, mi celular. Lo que está pasando es que si es que en un mes el CRUP no se pronuncia desde que su pesca los oficia a que tienen que hacer esta votación, opera un silencio administrativo positivo. Por tanto, se tiende por aprobada la solicitud de ENPO. Esto, además de ser algo sumamente extraño en la legislación nacional, pone en una posición de ventaja notoria a los ENPO en comparación con otras solicitudes que pueden tener intereses igual de legítimos en la zona. Por tanto, creemos que es algo que tiene que eliminarse y debe contemplarse en cualquier reforma. Explicitar la posibilidad de que CONADI pueda verificar parcialmente el uso consuetudinario del ENPO. Pongo un ejemplo del ENPO que se está tramitando actualmente en la bahía de Puerto Montt. Son 54.000 hectáreas. Los ENPO que se han verificado, sí se han verificado en algunas ocasiones parcialmente, pero esto no está explicitado ni en la ley ni en el reglamento. Entonces, como CONADI tiene como mandato la protección de los derechos de los pueblos originarios en Chile, es muy gravoso, dado que no está explicitado, rechazar toda una zona que no pudo ser verificada en comparación con verificarla completamente. Que se explicite esto en el reglamento y en la ley, lo que viene a hacer es que CONADI pueda decir, usted solicitó esta zona, perfecto, solo pudimos verificar un espacio y en ese espacio vamos a continuar con el trámite. Lo que reduce, por cierto, solicitudes que han sido de amplio alcance, como las rechazadas en Aysén durante este año, que eran más de 600.000 hectáreas a ser administradas por las comunidades solicitantes. Ya terminando, porque sé que estoy justo con el tiempo, creemos nosotros que es necesario dotar de más recursos, más personal y más capacidades a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para realizar este proceso. Un par de datos, los 2,15 años que yo les mencioné respecto al mes que la ley otorga para hacer la verificación del uso consuetudinario. Y según datos solicitados por Pivotes vía transparencia a CONADI, nunca más de 4 personas han sido parte de la verificación de un uso consuetudinario. No quiero y no queremos acá, por favor, que no se entienda que CONADI hace mal su trabajo, pero es totalmente entendible que si solo 4 personas están involucradas en una verificación de cientos de miles de hectáreas, 1 se va a demorar más y 2 van a tener problemas para hacer la verificación. Este último punto, por cierto, y acá quiero pasar a mis comentarios finales y también agregarlo, requiere de la iniciativa del Ejecutivo. Y además, cualquier reforma que nosotros queramos hacer va a requerir una consulta indígena probablemente a nivel nacional. Entonces, es importante que se pueda tener el apoyo del Ejecutivo en cualquier reforma que se necesite, porque de lo contrario, podemos sacar reformas adelante, pero las consultas indígenas van a ser, por cierto, muy infructuosas y va a ser muy difícil que una ley empiece a operar y se realicen cambios reales, que por cierto no se han realizado en esta legislación desde el año 2008. 3 consideraciones finales y podemos pasar a cualquier pregunta que tengan. Si bien esta ley afecta principalmente al sur de Chile, esto no tiene ninguna limitancia que diga que no se pueda extender a otras zonas del país. Estamos hablando de que se puede extender a zonas del norte con proyectos energéticos, proyectos mineros, proyectos de desalación e inversiones que son de muchísima mayor inversión que las que estamos hablando actualmente. Además de las consecuencias económicas, se están generando problemas de convivencia severos en el sur de Chile. Y eso es algo que debe ser atendido de todas maneras, porque si no, eso va a terminar acumulándose y puede generar problemas mayores en el futuro. Y finalmente, a reflexión de Pivotes, en un contexto de reactivación económica como en el que estamos ahora, la ley Lafkenche y su reforma debe ser una prioridad de las políticas públicas y, por supuesto, de la labor parlamentaria. Así que, muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta que tengan, que va a su disposición. Sí, le solicitamos que puedan quedarse el resto de la sesión para que hagamos al final las preguntas. Por supuesto, de todas maneras. Invitamos, en segundo lugar, le damos las gracias por la intervención de Pivotes. Le damos la palabra, ¿entonces quién? El antropólogo de la Universidad de Chile, señor Ricardo Álvarez. Le damos la palabra inmediatamente, señor Ricardo Álvarez tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Honorables, voy a proyectar inmediatamente. Quiero confirmar que se ve la presentación. Sí se ve. Debería estar proyectándose, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Soy académico de la Universidad Austral de Chile. Ah, ya. Dejar esa aclaración. El objetivo de esta presentación tiene que ver con reforzar algunas dimensiones de los usos consuetudinarios, que es un concepto tremendamente relevante, ¿no es cierto?, en este debate,
y con documentación que respalda, que está al final de la presentación. Bien breve, son 10 puntos que quiero destacar. Uno, bueno, reconocer que son costumbres. Los usos consuetudinarios se refiere a costumbres que incluyen acuerdos sociales sobre cómo compartir, usar, ¿no es cierto?, tanto los espacios como las especies marinas que hay ahí. Son usos que se han acumulado durante muchísimo tiempo, miles de años, ¿no es cierto?, pero que siguen vigentes y hoy en día a nivel global, ¿no es cierto?, son reconocidos porque pueden hacer frente a problemáticas tan grandes como el cambio climático global. Por lo tanto, son relevantes y vigentes. Otro aspecto tremendamente relevante tiene que ver con que hay una correlación positiva entre la manifestación de usos consuetudinarios con el buen estado de ecosistemas marinos costeros. Y algunas costumbres en este caso, ¿no es cierto?, incluso refuerzan funciones ecosistémicas a partir de contribuciones recíprocas. ¿Por qué ocurre esto? Porque la forma en la que operan los usos consuetudinarios se basa en principios normativos éticos que son locales, ¿no es cierto?, están soportados en las comunidades locales, que hacen que la persona que va a usar un recurso, por ejemplo, tome en consideración, en primer lugar, la posibilidad que van a tener las generaciones futuras de acceder a ese recurso, y en segundo lugar también las posibilidades que tiene la especie que se está ocupando para el futuro. La gente en el campo se refiere a ellos como la semilla, el renuevo. Esa consideración siempre está mediando en la acción, por lo tanto funciona como un refreno con respecto al actual. Y esto lamentablemente no ocurre con muchos otros usos que ocurren en el entorno marino costero, que se basan principalmente en la competencia entre pares por el acceso a especies, bajo la reflexión cotidiana, por ejemplo, de si no soy yo el que saca los 100 erizos que hay en este banco, va a ser el que viene detrás mío. Por lo tanto, yo me adelanto y los extraigo, a pesar de que hay vedas y todos sabemos que opera así. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia entre los usos consuetudinarios promovidos y enunciados en la ley 20.249 respecto a muchos otros usos que ocurren simultáneamente y donde se generan estas fricciones. Ahora, uno de los puntos graves que se ha constatado es que los usos consuetudinarios han sido reducidos, segregados o reemplazados, ¿no es cierto?, a través de la historia principalmente por políticas públicas, ¿no es cierto?, obviamente con la presión del mercado, y eso ha hecho o ha provocado transformaciones socioculturales con respecto a la vinculación de las personas con la naturaleza, que son profundas y que son importantes y que se traducen en la práctica en que la ausencia o el reemplazo de usos consuetudinarios en territorios marinos costeros, ¿no es cierto?, es equivalente a territorios degradados, donde la gente no está poniendo a disposición de su actuar, ¿no es cierto?, todas estas mediaciones que antes eran tradicionales. Hay un texto de un colega amigo, ¿no es cierto?, que dice: el reconocimiento de los usos consuetudinarios es un camino de resolución institucional para avanzar en la superación de la actual conflictividad que afecta a nuestro maritorio, que incluye garantizar derechos, establecer acuerdos con comunidades tradicionales y reconocer la diversidad de usos del maritorio del borde costero, para posicionar los usos consuetudinarios entonces como algo tremendamente relevante en este escenario de múltiples usos y mucha conflictividad. Y para finalizar, los usos consuetudinarios son importantes porque responden a relaciones socioecológicas. Son tremendamente diversos, por lo tanto, los polígonos como una exposición o como una explicitación geográfica de la manifestación de estos usos también son diversos. Hay campos que son pequeños, hay campos que son grandes, y eso se da cuenta, ¿no es cierto?, de la diversidad de estos usos consuetudinarios que tienen que ver con la diversidad de pueblos originarios que tenemos nosotros. Algo importante es que, lo mencioné al principio, los usos consuetudinarios incluyen formas o procedimientos acordados de resolución de conflictos. Y algo que se ve también es que en territorios donde los usos consuetudinarios han sido relegados o han sido incluso atacados, ¿no es cierto?, comienzan a verse conflictos que deberían haber sido resueltos por las comunidades locales, y en este caso ya no existen estos procedimientos, lo que agudiza las problemáticas. Para finalizar, los usos consuetudinarios responden a un enfoque también de derechos humanos. El reconocimiento y garantía de los usos consuetudinarios representa una manera de asegurar derechos humanos internacionalmente reconocidos, tanto en derechos de pueblos indígenas, pero también como en deberes del Estado hacia estos. Y finalmente existen múltiples experiencias internacionales que demuestran el aporte de los usos consuetudinarios para la gobernanza marino-costera en escenarios de múltiples usos y conflictividad socioambiental. Muchas gracias.
quedo también disponible para preguntas después. Ambos expositores quedan abiertos a las preguntas que se le puedan realizar. Dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios. El senador Daniel Núñez tiene la palabra. Sí, gracias. Saludar a los invitados. Quería hacer un comentario y dos preguntas. El primer comentario es que me llamó mucho la atención y quería aprovechar de consultarles, aunque no es el tema directo, pero uno no tiene la oportunidad a veces de conocer a las instituciones y a las personas. Respecto a lo que ustedes decían de que un objetivo de pivotes es apuntar el crecimiento económico sobre la base de nuestras riquezas naturales, ¿ya? Y no puedo dejar de decirlo porque integré la Comisión de Hacienda y ese tal vez es uno de los grandes debates que hemos tenido hoy día a nivel político y económico en Chile. O sea, ¿por qué está estancada la economía chilena? Que indudablemente lo está. Entonces, bueno, hay varias tesis, pero una es la que dice, bueno, esto tiene que ver con Bachelet 2, que es una reforma tributaria, que el 2014 fue muy mala, entonces de ahí la inversión se paralizó. La estoy simplificando al máximo, un poquito más sofisticada, pero básicamente sustenta eso. Y cuando uno empieza a revisar literatura y empieza a leer gente que es experta en esto, te dicen el problema es un poquito más complejo, porque la verdad es que el crecimiento económico en Chile extraordinario se dio cuando irrumpieron las exportaciones no tradicionales, disminuimos la dependencia del cobre, y ese proceso más o menos se logra con cierta estabilidad hasta el 2007. Ese dinamismo se frena, porque las exportaciones no tradicionales pasan a ser de un volumen mayor, hay distintas variables, entre otras las limitaciones ambientales, que impidieron que esto se siguiera desarrollando, y de ahí para adelante no hemos tenido más dinamismo exportador. Entonces, ¿por qué les pregunto? Porque si yo veo esto a la realidad de la región de Coquimbo, claro, les diría, no deja de ser paradójico que en Coquimbo el 93% de todo el jurel que se extrae, que son muchas toneladas, va a harina de pescado. Y solo el 6,7% va a consumo humano. Entonces, a mí por lo menos me genera un debate respecto a esto de que vamos a pensar que la economía chilena volver a desarrollarse sobre la base de los recursos naturales y no sobre la base de ventajas competitivas. Y ese es un debate que se los dejo anunciado, pero puede escapar a la comisión, pero no podía dejar de decirlo. Y por último, presidente, respecto a dos temas puntuales, me llama la atención lo que ustedes señalan respecto a la consulta indígena. Yo es una de las prevenciones que tengo. Si una modificación de este proyecto de ley o, como ustedes proponen, con indicaciones del Ejecutivo por las atribuciones, entiendo que implican, no conlleva una consulta indígena. Me preocupa ese tema. No hay que ser cosa que empecemos una votación, que empecemos un proceso y se ve interrumpido por una demanda que haya formal de hacer el proceso de consulta indígena. No domino bien si esa solicitud paraliza o no un proyecto de ley. Entiendo que en algunos casos puede tener consecuencias, pero hago la consulta porque me parece un tema relevante. Y respecto a lo que puso el antropólogo, Ricardo Álvarez, entendí que él estableció una relación entre los usos consuetudinarios y la sustentabilidad ambiental. Por lo tanto, me gustaría si puede profundizar en eso, porque, claro, acá estamos discutiendo básicamente lo que ustedes nos decían, hay muchas solicitudes de concesiones de distinto tipo, dentro de ellas acuícolas, que no se pueden desarrollar por que hay, digamos, solicitudes de EMPO, pero también es cierto que si no tenemos una regulación y no tenemos zonas que hayan no solo conservación, sino que también usos consuetudinarios, es decir, que se permiten usos tradicionales, que no es lo mismo que una conservación extrema en que no hay ninguna intervención humana, evidentemente vamos a enfrentar un problema ambiental. Y yo creo que ese es un tema que nosotros no podemos obviar en la elaboración de las leyes, que tenemos problemas ambientales serios en Chile. Cada región son distintos. Mi región tiene mucho que ver con el agua, no tenemos la demanda que tienen en el sur, en las áreas costeras todavía, pero es un tema. Y nosotros tenemos la discusión en la región de Coquimbo que hay ciertas zonas, y lo digo derechamente, en que no tiene que haber minería. Porque si no, ponemos en riesgo los glaciares, que es lo más preciado que tenemos para la vida, que es el agua en este minuto. Y me imagino, extrapolando, que a nivel de las áreas costeras y los espacios marinos también tendrán que haber algún tipo de limitaciones. Entonces, yo veo que es una cosa interesante, independiente de los errores que se haya cometido, si eso se pueden corregir, el considerar que las áreas costeras marinas protegidas, que las EMPO permitan un uso consuetudinario en diálogo con pueblos originarios, la pesca artesanal, y eso también es una forma de desarrollo muy importante para Chile que yo creo que hay que reivindicar. Eso, presidente. Sí.
Sí, antes de darle la palabra al senador Sandoval, solo explicar que a Daniel, por ejemplo, que la gran preocupación allá, por lo menos que se da en la pesca, porque tú tienes razón, o sea, las realidades son distintas. Allá en la región, el gran problema que tiene la pesca artesanal en relación a la EMPO es la supeditación en la que quedan, en definitiva, dependen de un plan de administración, y sin ese plan de administración no son incorporados, simplemente no pueden hacer uso de algo que también ellos por décadas, por medio siglo han ocupado. Sí, no, es solo un comentario para la pregunta del antropólogo. Lo que pasa es que justamente yo lo que entiendo conceptualmente es que podríamos tener estos usos consuetudinarios en conjunto con la pesca artesanal y la sustentabilidad. Yo no veo que a priori esos colisiones, aunque hoy día estén por la forma que se aplica la ley Lafkenche, digamos, con una tensión. Esa era... Senador Sandoval, sí. Sí, muchas gracias, presidente. Y saludamos, obviamente, a los expositores respecto a sus visiones en relación a este tema. Sí, tenemos algunas inquietudes probablemente también respecto del camino final de las modificaciones a esta norma, pero hay que señalar que esta ley surge en un contexto acotado, incluso territorialmente acotado, para determinadas comunidades de pueblos originarios en un minuto dado, y que vino a suplir algo de la falencia que tuvo, ¿verdad?, la Ley General de Pesca y Acuicultura, que no consideraba esta variable indígena en su diseño. Pero era una norma que estaba acotada y definía incluso un territorio específico, ¿ya? Y efectivamente hoy día, por uso consuetudinario de la ley, la puedes aplicar en cualquier rincón del país. Y eso ha generado, evidentemente, algunas dificultades en su aplicación, especialmente por el grado de conflictividad. En Aysén son 3 solicitudes con más de 1 millón de hectáreas de territorio maritorio, como dice el antropólogo, territorio marítimo, ¿no?, como me gusta decirlo a mí. Pero que en definitiva lo que en la práctica se implica, claro, fuertemente inspirado, a lo mejor con una intención, entre comillas, que nunca lo podemos en definitiva aclarar absolutamente, porque no cabe duda alguna que las comunidades que pidieron esos usos consuetudinarios, en el caso de la región de Aysén, y que se rechazaron evidentemente, lo rechazó transversalmente, y es un tema que siempre lo hemos planteado como una fortaleza más que como una debilidad, lo rechazaron transversalmente todo. Todo el equipo ejecutivo del gobierno rechazó estas concesiones, estas solicitudes, todas. Y además los sectores, las comunidades locales, todo. Pero además estaba fuertemente rechazada por propias comunidades indígenas. Y aquí una opinión para el antropólogo respecto al tema de los usos consuetudinarios, porque ¿cómo es posible? Claro, ustedes señalan, Pivote señala que CONADI, con la cantidad de personal que tiene, es imposible hacer frente a un desafío de esta naturaleza, y no me cabe la menor duda que no recorrieron el litoral de Aysén, ni yo lo he hecho, ¿ya? Que lo hemos recorrido, te digo, hasta en botes Zodiac, todo el sur de la península de Taitao, nos hemos metido por cuantos fiordos y canales, que es imposible, ¿ya?, en el tiempo y con las capacidades de recursos humanos que se tiene. Pero por otro lado, independiente de todas esas limitaciones, sí aprobaron el uso consuetudinario. Entonces, evidentemente que estamos ahí frente a una situación de conflicto que generó un problema bastante serio con las comunidades, con otros pueblos originarios, que dicho sea paso, no hay bueno, no va a ser tan duro, pero la historia indígena de la zona costera austral es radicalmente distinta desde el punto de vista antropológico, como podría decir nuestro académico Álvarez. Entonces nos encontramos con un conflicto al final donde choca con otras comunidades, choca con los propios pescadores artesanales, choca con todas estas limitaciones de los tiempos. Entonces evidentemente que estamos frente a un problema de que me da la impresión de que esta ley va a tener que ser objeto de una revisión más profunda, estimado representante de la subsecretaría, porque nos va a transformar en una camisa de fuerza donde, claro, se salvan una, pero siguen detrás ante las facilidades para la petición, presentándose otra simplemente y entrando en una tramitación que pudiera frenar. Yo soy geógrafo de profesión, me gusta el medio ambiente, pero creo que no le podemos poner candado a las regiones. También tenemos un objetivo superior mayor, que es el desarrollo armónico, con todas las salvedades que uno tiene que tomar. Y yo creo que
desde el punto de vista de la academia, es súper importante poder conocer esta visión respecto de cómo, hasta dónde estos usos consuetudinarios tienen una contraparte objetiva en el territorio marítimo, y desde el punto de vista del proceso de tramitación de la norma, creo que cada vez que entramos en esta discusión entramos en temas más profundos de la norma, y eso me preocupa un poco, porque lo que estamos presentando, que usted es el autor principal, que patrocinamos estas indicaciones, son súper aterrizadas, aspectos súper específicos, concretos, para terminar o evitar la incertidumbre que se produce precisamente con los plazos de tramitación. Muchas gracias, presidente. Senadora Loreto. Sí, muy breve. Agradecer las presentaciones de ambos, tanto los representantes de Pivotes como de la Fundación Pivotes, como también de el académico de la Universidad Austral. Que bienvenido sea, que no tengamos siempre las universidades centrales nomás representándonos. Dos cuestiones de base. Agradecemos las presentaciones, pero soy de aquella, como senadora hoy día, diputada ayer, que cree que la institucionalidad merece revisión cada cierto tiempo. Y sin duda que el aparataje del Estado no se puede comparar con el aparataje de un privado o de empresas privadas que cuentan obviamente con otra forma de financiamiento y con otras acciones y desafíos que son distintos a los que el Estado tiene. Y eso para nadie es una duda. Lo vemos a propósito de la permisología, lo vemos ahora, como ustedes señalan, en la cantidad de funcionarios que pueden acceder a la revisión de un permiso o a la tramitación de aquel. Pero mi tema de fondo es, hechas esas consideraciones y conociéndolas, por cierto, mi pregunta, y ustedes lo señalan en su presentación, digamos, de la Fundación, no pretenden tener una neutralidad ideológica, y es bastante entendible que así sea, puesto que quienes forman parte de su fundación particularmente son grandes empresarios del país. Entonces, mi pregunta obviamente tiene que ver en que si nosotros generamos esa consideración, hacemos carne, que me parece también atingente lo que señala el proyecto de ley, que haya zonas exclusivas que no serán tocadas en estas modificaciones, los plazos y otras que establece el propio proyecto. Pero la pregunta es más bien de fondo. Si ustedes generan como desafío, ¿cierto?, que esto genera un impedimento de desarrollo económico, si tuviésemos, en este caso, las habilitaciones, los permisos tramitados en tiempo hábiles o en tiempo, digamos, eficientes, por así decirlo. La referencia en ese desarrollo económico a perspectiva de Pivote, ¿en qué se tendría que traducir? Teniendo ya, digamos, resuelto a quienes les concedemos estos permisos, a quienes no, y por el lazo de tiempo. A su juicio, ese borde costero o esa habilitación costera, desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿cuál sería para ustedes, como fundación, la propuesta que habría para ese desarrollo? Y lo segundo, obviamente, que nosotros tenemos que entender que los desafíos del mundo, sobre todo en lo que significa nuestro océano, nuestros mares, tiene que ver con un equilibrio que quisiéramos fuera más perfecto. ¿De qué manera ustedes también aportan como fundación a ese reconocimiento, digamos, en el tema de la sustentabilidad en materia de pesca, y cuáles son los desafíos que ustedes también tienen para aquellos fines, sobre todo en las comunicaciones con las comunidades que son indígenas, pueblos originarios, que tienen uso en donde obviamente ustedes han hecho, me imagino, estudios, que también es importante conocerlo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera también hacer una pregunta al señor antropólogo en particular. La de Pivote me quedó bastante claro, pero señor antropólogo, al señor antropólogo, dos o tres preguntitas que quisiera realizarle. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia cultural y simbólica del mar para las comunidades lafkenche en el contexto de la ley lafkenche? ¿Cuál es su visión de cómo ha impactado la ley lafkenche en la relación entre las comunidades lafkenche y el Estado chileno? ¿Y qué desafíos enfrentan las comunidades en la implementación de la ley? Toda vez entendiendo que claramente hay situaciones diversas, y aquí lo hemos reconocido. Hay EMPO que han funcionado de manera bastante positiva, y hay otras en donde efectivamente hay elementos que son muy preocupantes, que tienen que ver con presiones económicas para desafectar áreas, es decir, mal utilizando una ley que tiene un buen origen.
Le damos 5 minutos a cada uno porque después tenemos los 10 minutos finales por el tema de la ley de cabotaje. Así que vamos a darle 5 minutos primero a Pivotes y después 5 minutos al señor antropólogo. Sí, muchas gracias, presidente, y gracias por preguntas muy interesantes. Voy a partir con la pregunta del senador Núñez. Efectivamente, es una pregunta desafiante que escapa un poco el propósito de esta sesión, saber cuál es la razón que hay detrás de la ralentización de la economía chilena, del estancamiento que se ve desde principios de la década pasada y a lo largo de esta. Yo creo que es algo complejo, difícilmente lo vamos a poder acotar acá, pero como Pivote sí tenemos una visión. Nosotros creemos que, al menos en lo que se refiere a este tema, porque hay otros, nosotros hemos dejado de aprovechar nuestras ventajas comparativas, hemos tenido hemos estado un poco complejados con seguir una industria que aprovecha sus ventajas comparativas. La hemos muchas veces estigmatizado como una economía poco compleja, que se dedica a vender palos, piedras y frutas, y que en el fondo nuestra expertise en materia minera, nuestras oportunidades en materia acuicultura, lo que se hace en materia frutícola, fuera una cosa más para avergonzarse que para estar orgullosos. Que la innovación, la investigación y el desarrollo tienen que venir exclusivamente en otras áreas de la economía, cuando la verdad es que la investigación, la innovación y el desarrollo pueden perfectamente también estar apalancadas en estas industrias en las que Chile tiene ventajas comparativas y donde existe. La minería chilena es extremadamente compleja, no es una cosa simple, y al mismo tiempo se lo ha logrado transformar en una minería que contamina menos que otras y que sus competidores en el resto del mundo. El litio chileno es mucho menos contaminante que el litio australiano, por ejemplo. Y nosotros creemos que en ese sentido y en este ámbito acotado de lo que explica el crecimiento económico del país, tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas, que es nuestras riquezas naturales, y al mismo tiempo otras áreas relacionadas con las características geográficas que tiene nuestro país, que nos permiten un potencial enorme en materia de energía, en hidrógeno verde, en desalación y un largo etcétera. Y ahí hay muchos otros temas que están afectando. Por cierto, la dificultad de permiso en la que Pivotes también trabaja, y eso tiene que ir acompañado por una sofisticación, por acercar la ciencia a la actividad económica, pero eso no quiere decir que tiene que estar fuera de las riquezas naturales. A nivel de nuestras ventajas comparativas se puede sofisticar mucho más nuestro quehacer industrial aguas abajo, y nosotros creemos que Chile lo está haciendo y eso tiene que fomentarse. Respecto a la consulta indígena, al menos yo en mi experiencia he visto proyectos de ley que pueden avanzar perfectamente mientras o sin haber hecho todavía la consulta indígena. Lo que sí es un hecho es que no puede ser aprobado en su totalidad un proyecto de ley que afecta a los derechos de los pueblos indígenas según el convenio 166. En tercer lugar, respecto a las limitaciones ambientales, nosotros, y acá coincidimos con el antropólogo, el otro invitado, Álvarez, no abogamos por la derogación de esta norma, no creemos que no deben existir ENPOs, creemos que los intereses de los pueblos indígenas y de las comunidades de que se respeten sus usos consuetudinarios son muy legítimos y esta ley correctamente los protege. El tema es que hay muchos intereses respecto al uso del borde costero y esta ley ha generado incentivos que generan un equilibrio que no es adecuado, un equilibrio que genera incentivos altos a sobrepresentar, a pedir excesivas hectáreas, a que el uso se puede usar no por comunidades indígenas, sino que por otros tipos de intereses que quieren frenar proyectos, y eso en la práctica se da por un diseño legal que no es correcto y también por problemas de aplicación de la norma, como los que comentó Joaquín. Respecto a lo que señaló el senador Sandoval, estamos completamente de acuerdo en ese diagnóstico. Esto es una ley que, cuando uno revisa la historia de la ley, tenía un fin extremadamente acotado, se pensó de una forma distinta, pero el diseño no fue adecuado. Y el diseño genera incentivos a un uso que no es el que se busca. Acá tienen que haber intereses legítimos de los pueblos originarios que sean custodiados y protegidos, así como hay otros, pero esto genera en la práctica incentivos a sobrepedir y a pedir hectáreas en exceso. Finalmente, respecto a lo que señalaba la senadora Carvajal, cómo se busca un equilibrio. Eso es justamente lo que nosotros apuntamos. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental que es cada vez más sofisticada. De hecho, a los cambios que estamos apuntando últimamente como país es a descomplejizarla un poco. Pero esto no tiene que significar que el uso de borde costero tiene que estar exclusivamente abocado y dedicado a la actividad industrial o una exclusiva actividad industrial. Hay cientos de intereses sobre cómo se debe usar el borde costero, muchos de ellos son incompatibles. Nosotros tenemos que generar procedimientos que permitan compatibilizarlo, que puedan convivir sanamente,
puede haber una ENPO al lado de una concesión de acuicultura y de un puerto con una concesión marítima. El problema es que nosotros estamos teniendo es una norma que se ha sobreutilizado y eso ha permitido ver mapas como el que mostró Joaquín, donde prácticamente todo el territorio costero está solicitado o otorgado. Muchas gracias. Gracias, señor antropólogo. Le damos los 5 minutos a usted y de anticipo Gracias. solicito 10 minutos finales para iniciar, ¿no es cierto?, el listado de invitados para la ley de cabotaje. Señor Ricardo Álvarez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio respondo. Voy a hacer una sola respuesta. Creo que un tema importante tiene que ver con la ausencia de ordenamiento costero. Claramente es causa base de que hoy en día múltiples actores generen estos roces y estas fricciones entre sí. Y se agrava, la responsabilidad no está en las comunidades y en la solicitud de polígonos donde se resguardan los usos consuetudinarios, sino en cómo han actuado organismos de Estado, ¿no es cierto?, que deberían velar porque esto ocurriese tal como dice la norma. Por lo tanto, en realidad yo vuelvo a trasladar la preocupación más que en la ley, es, bueno, ¿qué hacemos con los organismos que no están actuando como debiesen? Es importante volver a recordar que los usos consuetudinarios incluyen e incluyen formas de resolución de conflictos que podrían contribuir a resolver estos grandes problemas que requieren diálogo, que requieren encuentro, ¿no es cierto?, pero que en este minuto nos han dado las condiciones para poder dialogar de manera equitativa. Responder, los usos consuetudinarios son globales. Las comunidades indígenas de todo el mundo los manifiestan de manera cotidiana, independientemente de si se les permite o no. Es un derecho internacional, ¿no es cierto? Y por eso mismo la ley pone atención en asegurar que al menos en las costas, ¿no es cierto?, de nuestro país, las comunidades indígenas tengan derecho a manifestar sus costumbres y sobre todo, para cerrar, reconocer los usos consuetudinarios, no considerarlos una amenaza a los polígonos de ECMPOS como una figura, como una concesión acuícola excluyente. No operan así, aquí hay malentendido que creo que hay que volver a discutir, ¿no es cierto? O sea, nos permiten pensar en otra vez tratar de ordenar nuestros usos marinos, ¿no es cierto?, de manera equitativa y justa, porque desde las últimas veces que hicimos los ejercicios de microzonificación y macrozonificación, yo participé de lleno como parte de la sociedad civil, ¿no es cierto?, no hemos tenido otra instancia donde un actor del territorio diga, ojo, tenemos que volver a pensar en el sostenimiento de las posibilidades de vida del mar que se está degradando, ¿no es cierto? Y en este caso creo que las comunidades indígenas son las que están llamando la atención. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestros dos invitados, de verdad que han sido aportes importantes para la discusión. Nosotros estamos ya en la etapa final de las invitaciones, nos quedan al menos 4 o 5 invitados más que los vamos a recibir la semana siguiente, y ya vamos a comenzar posteriormente a dar un plazo de indicaciones al proyecto de ley, que tengo entendido lo aprobamos en general, ¿no? No ha sido todavía aprobado en general, ya, me confundí con el otro. Ya, le damos las gracias, ¿no es cierto?, a nuestros amigos de Pivotes y también a don Ricardo por su tiempo valioso, ambos, y por los aportes que hicieron en la comisión. Y vamos inmediatamente al punto 3, porque nos queda poco tiempo. El gobierno le ha puesto suma urgencia, ¿no es cierto?, al proyecto, discusión inmediata, mejor dicho, al proyecto de ley que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje. Para ello, ¿no es cierto?, le vamos a dar unos minutos introductorios al señor ministro. Nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, como lo dijimos al inicio de la sesión, no está el senador Kuchel, vamos a partir la primera semana de septiembre con todo, con este proyecto, con nuestros invitados. No obstante ello, ¿no es cierto?, en la última semana también podemos ir avanzando en la última semana de agosto, si eso es posible, en el marco de todos los proyectos que estamos sacando adelante. La comisión ha ido avanzando, creo yo, de manera positiva. Hoy día sacamos un nuevo proyecto de ley que enviamos a sala. Así que, señor ministro, le damos la palabra para que usted nos haga una introducción de la importancia que tiene este proyecto para el país, se entiende, con todas las aprensiones y dificultades que también algunos sectores tienen y que es bueno transparentarlos. ¿No puedo ser de aquí? ¿No hay problema? Ya, estoy cómodo. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este es un proyecto de ley que lo que busca es aumentar la fracción del transporte de carga que se desarrolla a través de las vías marítimas, y por eso es que es muy importante aquí que estemos en la Comisión de Intereses Marítimos, ¿verdad? Estamos en presencia de un proyecto de ley que lo que busca es
reconociendo que nuestro país es un país con una gran faja costera, el poder tener una mayor cantidad de transporte de carga moviéndose de esa manera. Hoy día la cantidad de carga que se mueve por vía marítima es extremadamente poca, y eso se debe a que tenemos un mercado muy concentrado, un mercado que tiene pocos actores, sobre todo del paralelo 41 al norte, ¿sí? Y por eso es que el proyecto de ley se concentra en esa parte del territorio nacional, para, sin liberalizar un mercado que está reservado para naves chilenas y empresas chilenas, estamos ampliando algunas de las excepciones para que se pueda desarrollar cabotaje marítimo en nuestro país y de esa manera evitar la pérdida de recursos cuando tenemos, por ejemplo, un barco que sale con capacidad hacia el norte desde un puerto chileno que pueda eventualmente poder aprovechar ese espacio para realizar transporte de carga, evitar que a veces tengamos transporte de carga que se lleva contenedores al Perú para poder llevarlo a un nuevo puerto nacional, y de esa manera evidentemente hay un costo muchísimo más alto del transporte marítimo que lo hace poco competitivo. Las tasas que se pagan en transporte marítimo nacional en Chile son muy altas comparativamente, y entendemos que eso tiene su origen en la poca flexibilidad que tiene este mercado, que aquí lo que venimos es manteniéndolo en reserva nacional, poder pasar a tener un mayor uso. Este es un proyecto que en la agenda económica del gobierno y en acuerdo con el Parlamento está dentro de lo que le hemos llamado el fast track, por eso se le ha dado esta discusión inmediata. Queremos que hay un acuerdo de que esta agenda de proyectos de ley que apuntan a un mayor desarrollo económico del país pueda salir el 30 de septiembre dentro del Congreso, y para eso estamos trabajando con la mayor premura posible. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Transporte y luego en la sala, en la Cámara de Diputados. Pasó por la Comisión de Transporte del Senado, también fue aprobado, y estamos acá muy dispuestos a tener una buena conversación. Creo que es importante definir cuáles son las personas, los gremios a los cuales se podría escuchar, en un entendido en que en las sesiones anteriores se ha escuchado y tenemos un registro de varios de los actores a los cuales ya han tenido la oportunidad de poder transmitir tanto su beneplácito porque este proyecto avance, así como también sus aprensiones, como usted decía, presidente, en aquellas personas que tienen algún temor respecto de las consecuencias del proyecto. Creemos que es importante, estamos convencidos desde el Ejecutivo que este es un proyecto clave para el desarrollo del país, del sistema logístico. Perdón, muchas gracias, señor ministro. Nosotros entendemos que el proyecto tiene su trascendencia, ¿no es cierto?, para áreas importantes del país, en su economía, y obviamente también esperamos que sean recogidas las inquietudes de aquellos actores que tienen algunas legítimas diferencias con el proyecto, y para eso nosotros vamos a iniciar pronto un proceso. Nosotros a ustedes los vamos a invitar como ejecutivo en la primera sesión que comencemos la discusión, que lo voy a definir con el secretario las próximas horas. Creo que no tenemos dificultades, que pueda ser pronto, para ya empezar a avanzar y poder dar cumplimiento, ojalá, a las fechas que usted se ha propuesto para que lo saquemos adelante. Dejo abierta la palabra, pero además dejamos abierta también la posibilidad de hacer llegar de aquí al día viernes un listado de invitados sobre este tema, para que ojalá, ¿no es cierto?, el Ejecutivo nos acompañe, señor ministro, en las sesiones que sea posible. Si usted no puede estar en alguna, su equipo, que nos permita ir avanzando y resolviendo de inmediato las inquietudes que vayan surgiendo respecto al proyecto. De hecho, en la cuenta del día de hoy tenemos un primer invitado, que, ¿no es cierto?, aparece en la cuenta del día de hoy, que solicitaron ser escuchados, que son Armasur, tengo entendido. Señor senador Daniel Núñez. Presidente, yo disculpe, tuve que salir, no pude escuchar la respuesta, pero era algo urgente que me pidió la ministra del Trabajo. Entonces, yo quería sumarme a lo que usted está pidiendo. O sea, dado que este proyecto de ley viene de la comisión, le escuché al ministro de Transporte del Senado, que fue votado, entiendo en particular también, y esa es la comisión técnica. Nosotros seríamos la segunda comisión que lo ve. Yo creo que es muy importante poder conocer el debate que dio la Comisión de Transporte y de repente, si nos toca votar algunos aspectos con todos los antecedentes. Entonces, como esa labor no se la podemos entregar a los representantes de la otra comisión, yo creo que es necesario que el Ejecutivo tenga un representante del Ministerio de Transportes permanente en la sesión. Si no es el ministro, sí, porque me estoy sumando, pero que yo sé que el ministro trabaja y viaja por todo Chile, entonces puede ser que en algunos minutos no esté, pero que tenga alguien de su equipo, o si va a ser así, mejor todavía, pero
Yo creo que eso es muy importante porque si no, podemos caer no sé, en votaciones o en incongruencias por falta de la información, porque esto es un tema técnico, un tema que hay que ponerse a estudiar. Yo no lo domino en nada, pero sí he visto que ha generado harta polémica y en los medios económicos que abordan estos temas ha generado bastante debate esta ley. Por lo tanto, creo que es muy significativo y entiendo que el ministro, en lo último que le escuché, también le da mucha importancia desde el Ejecutivo. Entonces, quería ratificar lo que usted propone, presidente. Solo eso. Sumarme. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a cerrar porque dejo abierto y tomamos el acuerdo para dejar abierto de aquí al día viernes que nos hagan llegar el listado de invitados que ustedes propongan como senadores. Señor ministro, ¿quería decir algo más? ¿Otro tema? Ya. ¿Al ministro? Ya. Sí, ministro, es igual. No, solo nuestro interés de que esto se pueda abordar lo antes posible. Para nosotros sería clave poder empezar durante agosto si es que eso es factible dentro de la agenda que tiene la comisión. La verdad que tenemos ya además una lista de invitados que no podemos proponer, que podría ser interesante de poder traer a la discusión, pero pedimos que ojalá se acoja esta discusión inmediata en el contexto de que ojalá esto pueda conversar durante el presente mes. Muchas gracias. Gracias, ministro. Yo me sumo a lo que va a plantear el senador Kuchel, que tiene que ver con un problema grave que tenemos en el sur, pero que quiero que lo escuche brevemente antes de cerrar la sesión. Aeropuerto Tepual. Sí. Señor ministro, sí, quiero ahora formalmente reiterarle la petición de su buenos oficios para que a la brevedad se implementen los equipos que permitan un acercamiento de las aeronaves al aeropuerto de Tepual en todas las condiciones climáticas como ha sido siempre, pero que ahora en las últimas 3-4 semanas esto no ha sido posible cada vez que hay eventos de niebla. La zona del Tepual es húmeda, por eso se llama Tepual, y siempre hay niebla, entonces es muy importante tener los equipos permanentemente disponibles. Yo sé que no es parte de su cartera, pero sí el tema del transporte es muy importante, incide hacia el sur, hacia Balmaceda. No, pues sí, hacen escala para ir a Balmaceda, a Punta Arenas, entonces... eso, señor ministro. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro, ¿quiere decir algo? Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Recoger la solicitud que me hace el senador, que ya me la había hecho verbalmente cuando nos habíamos encontrado. Esta es un aeropuerto que efectivamente tiene un sistema tecnológico para aproximación de los aviones que exige una distancia, si recuerdo bien, de 550 metros de visibilidad, y si eso no se da, no es posible aterrizar. Y está en proceso la construcción, debería empezar pronto, para poder hacer una segunda pista que debería tener está contemplado, un sistema de visibilidad equivalente al que hay en Santiago. Es decir, con una visibilidad que ya podría ser de orden de 50 metros, con lo cual los problemas que se han estado experimentando en el Tepual en estas semanas previas se podrían resolver. Es decir, la solicitud que me hace es algo que está en camino. ¿Y eso está contemplado pronto ya? Le doy los antecedentes, no recuerdo exactamente, pero se lo puedo... dame un segundo. No, solamente aprovechándome de la coyuntura, además, porque esto mismo lo planteamos en la Comisión Mixta de Presupuestos, el informe de transporte. En el caso que hay que de Balmaceda en particular, se licitó unas obras de mejoramiento porque hay que hacer una ampliación de pista, instalar balizas, un montón de otras cosas más. Pero se acaba de presentar una sola empresa, pero superando significativamente el presupuesto. Esta cuestión ya se atrasa, pero otro año más. Básicamente lo mismo, ministro, el famoso ILS, de instalación de aproximación de naves en aeropuertos como los aeródromo de Balmaceda y el aeródromo de Tepual. Presidente, tengo régimen. Se cumplió el objetivo de la sesión, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, entonces esta se levanta.